Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les doy la bienvenida a este seminario titulado Descentralización en Chile, lecciones desde la experiencia internacional. En esta ocasión se van a presentar las principales conclusiones del artículo Consideraciones para el proceso de descentralización, que prontamente publicaremos en nuestra serie de temas de la agenda pública y que fue elaborado por Ignacio Larrazábal, director del Centro de Políticas Públicas, junto a Pilar Garham. En este documento se entregan algunas orientaciones y recomendaciones para el proceso de descentralización en el que se encuentra Chile, en base a la experiencia y aprendizajes de otros países que han vivido experiencias similares. Así que sobre eso vamos a tener la oportunidad de discutir hoy día. Los saludamos a todos y a todas, y especialmente saludamos a los panelistas que hoy nos acompañan. Está Fernando Rojas Hurtado, quien es consultor experto en gestión del sector público. Natalia Pergentile, quien entre otras cosas es directora del área de descentralización y cohesión territorial de Chile 21. Gracias, Natalia. Y Egon Montesino, quien es director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral. Muchas gracias también. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat que está disponible. Les sugerimos ahí seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que así todos la podamos leer. Para comenzar entonces le voy a dar la palabra a Ignacio Larrazábal, que nos va a presentar las principales conclusiones de este trabajo. Ignacio, te recuerdo que tienes 15-20 minutos para tu exposición. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Creo que se ve ahí. Muchas gracias a Elisa. Y, si bien lo mencionó Elisa, quiero insistir, este trabajo es hecho con Pilar Garham, quien lamentablemente por un tema de un viaje que ella tenía programado, no coincidimos en la fecha, así que me hubiese encantado que ella hubiese podido exponer una parte de este trabajo, porque ella es la autora intelectual de buena parte de este trabajo. Y agradecer a los comentaristas, a Natalia, a Egon y particularmente, sin preferencias, a Fernando, que está en otro uso horario y que creo que son las 4 o 5 de la mañana donde está, así que le agradezco el madrugón que se ha dado por esta presentación. Entonces, para entrar en materia, bueno, todos sabemos que nuestro país está en un proceso de reformas en el tema de descentralización. Esta importante ley, la ley 21.073 del año 2018, que nos hizo esta elección de los gobernadores regionales en mayo del año pasado. Ya llevamos un año prácticamente con estos nuevos gobernadores y gobernadoras regionales, que son personas muy importantes, pero que sus funciones, su trabajo todavía está en discusión, su alcance. Entonces, persisten fuentes de incertidumbre y asuntos pendientes. Al final del gobierno pasado se aprobó una ley que tiene un nombre un poquito paradojal, para implementar adecuadamente el proceso de descentralización. Quedó pendiente una ley de descentralización financiera y, por supuesto, como ustedes lo han visto en estos días, la discusión política y constitucional muestra un interés en avanzar hacia una mayor descentralización política, financiera, administrativa, y eso es cierto. Chile en los parámetros de la OECD tiene una baja proporción del gasto subnacional, es un 15%, mientras que en la OECD es cerca de un 27% del gasto ejecutado por los gobiernos subnacionales. O sea, Chile es un país que tiene, bajo los parámetros OECD, parámetros cuantitativos, es un país bastante descentralizado. Entonces, lo que queremos hacer en este documento, esto no es un tratado internacional sobre descentralización, sino que lo que hicimos fue revisar la experiencia de algunos países y fundamentalmente centrarnos en las lecciones. Y esto surgió a raíz de, ya hemos estado con Egon en varios seminarios discutiendo puntos de vista. Por nuestra parte, como Universidad Católica, estuvimos en la Universidad Católica del Norte, en la Universidad Magallanes, en la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, en el Instituto de Libertad y Desarrollo, en la Corporación Chile Descentralizada Valparaíso, y por supuesto también estuvimos en la Convención Constitucional. Entonces, de todas esas conversaciones fueron saliendo
planteando pequeñas dudas, preguntas, lecciones. Entonces, le reitero, esto no es un tratado internacional de descentralización, sino que es, como dirían los gringos, picking algunas cherries y decir qué lecciones obtengo de distintos países que me den luces, que nos den luces, digo, para la discusión que estamos enfrentando y el proceso, sobre todo esto es un proceso, porque la Constitución obviamente va a tratar este tema, pero no lo va a resolver. El tema de la descentralización es un proceso que vamos a tener que continuar para adelante. Entonces, primero veamos rápidamente qué lecciones podemos extraer del caso de Colombia y de Perú. Entonces, primero, partir por el caso colombiano, cualquier error, tengo la tranquilidad que Fernando Rojas, por ser colombiano, si bien trabaja en Estados Unidos, pero me puede corregir cualquier error que cometamos. Primero, en general se habla como parámetro la Constitución del año 91, pero en verdad el proceso descentralizador colombiano empieza bastante antes, empieza el año 68, 1968, que ya habían transferencias importantes a los municipios, hay la formación de áreas metropolitanas, etc. Después del año 76 hubo varios intentos fallidos que el objetivo era fundamentalmente desplazar y atomizar los conflictos que se concentraban en la capital de ese país. Y después del año 86 hubo una reforma constitucional para la elección directa de alcaldes, que me parece que eso fue en torno a los acuerdos de pacificación del país. Entonces, primer punto que es importante, por supuesto la Constitución del 91 es un hito importante para los colombianos, pero el proceso descentralizador de Colombia venía de antes de ese año. Entonces, la Constitución, aquí 3 bullets, bastante injusto, toda una discusión inmensa, reducirla a 3 bullets. Por supuesto, en la Constitución ahí hizo un aporte importante en la distribución de competencia entre los niveles de gobierno, ¿no es cierto? Dando primero un énfasis en lo municipal, después incorporando los departamentos, con especial énfasis en las áreas de educación y salud. Ahí hay bastante discusión. ¿Qué tantas competencias? Porque en algunos casos se trató de que los pagos de los funcionarios asociados a educación y salud se hicieran desde los niveles subnacionales, pero ¿qué tantas competencias se transfirieron? Eso también ha estado en discusión. Después, un segundo punto importante de las reformas de Colombia es la asignación de recursos a los niveles subnacionales, que si bien se fortalecieron los impuestos propios a las entidades territoriales, siempre la fuente más importante de recursos fue la transferencia desde el nivel central hacia los territorios. Hubo un fortalecimiento de los ingresos propios, pero se hizo siempre con un acotamiento del destino y el uso de esos fondos. Y finalmente, por supuesto, las reformas también tuvo una mayor distribución del poder político y la promoción de la participación ciudadana, que partió por algo que podría parecer como básico, que es la elección popular de los alcaldes y de los gobernadores, pero también con mayores espacios de participación. Entonces, algunas desafíos o dificultades que nosotros levantamos del proceso de descentralización en Colombia, yo diría que están estos 4 bullets que son escasa autonomía fiscal, fundamentalmente hubo transferencias, pero estas transferencias son más bien condicionadas y poco flexibles. Las inversiones en los territorios fundamentalmente se daban en base a las prioridades nacionales. Hay un autor bastante conocido para nosotros, que es Richard Byrd, que es un canadiense, pero que ha trabajado mucho en Colombia, y él habla de se hizo una descentralización sin descentralizar. Ese es el título un poco que usa, un poco irónico, Richard Byrd. Después, también otra lección de Colombia es homogeneización de los territorios. Hubo un diseño descentralizador que no tuvo en cuenta las distintas realidades de cada territorio para que puedan actuar de acuerdo realmente a sus propias definiciones. Entonces, eso también
fue un tema importante que también es algo que discutimos en Chile. O sea, aquí Ego me puede retrucar, son todas las regiones, tienen igual características, tienen igual competencias, tienen que tener iguales funciones. Entonces ese punto también aquí hay una lección del caso colombiano. Otro desafío o dificultad del caso colombiano es la duplicidad en las funciones y responsabilidades. Si bien aquí hay como un paradigma del federalismo fiscal que exige como clarificar bien cuáles son las competencias de cada nivel para ser responsable a cada nivel, en verdad igual hay duplicación de funciones y superposición de responsabilidades, lo que el supuesto del federalismo fiscal es que yo como ciudadano o ciudadana, como contribuyente, tengo que saber bien quién es el responsable de cada cosa. Y finalmente, lo que se destaca también del caso colombiano es una debilidad institucional y falta de preparación técnica. Las entidades territoriales no tuvieron la suficiente capacitación para asumir las grandes responsabilidades que estas nuevas funciones le habían transferido. Entonces, ahora, ojo también, porque aquí hay una contracrítica, que la evaluación de esta debilidad institucional está hecha desde más bien el nivel nacional, ¿eh? Porque probablemente los gobiernos subnacionales tienen modelos de gestión que son distintos a los parámetros del gobierno nacional. Entonces, y aquí en el caso colombiano, hacia los años 2010, ya hubo un proceso de recentralización, ahí Fernando después nos puede aclarar, y después hubo nuevamente, más recientemente, una vuelta hacia la descentralización. Lo que quiero decir, Colombia, si uno cuenta desde el año 91, 30 años de instalación de este proceso de descentralización con idas y vueltas, aprendizaje y dificultades. Para el caso peruano, como ustedes saben, y aquí el caso colombiano son más que nada informes de la OECD, lo que estamos apelando. Para el caso peruano hay un informe bien completo de la Contraloría General de la República de ese país, que es una evaluación de qué pasó con la reforma constitucional del año 2002. Y esa reforma constitucional del año 2002 estableció la creación de gobiernos regionales y la elección de autoridades. Estos gobiernos regionales se crearon sobre la base de los departamentos que ya existían y la creación de estas nuevas regiones estaban sujetas a una ratificación popular, ratificación que el año 2005 fracasó porque las nuevas regiones que se creaban no tuvieron el apoyo popular que se esperaba y eso fracasó y tenía una transferencia escalonada de competencia, que eso es interesante y quizás un aprendizaje para Chile, en donde se iban traspasando primero las competencias a los sectores productivos para después ir traspasando las competencias en educación y salud. Al igual que el caso colombiano, aquí hemos puesto fallas, desafíos, aprendizajes del caso del Perú. Por supuesto, estas regiones que se creaban no tuvieron el respaldo popular. Hay una dependencia de los gobiernos subnacionales al gobierno nacional. No se llevó a cabo esta descentralización fiscal, como habíamos dicho, había una alta dependencia económica de los gobiernos subnacionales, de las transferencias del gobierno nacional. Por supuesto y esto es interesante porque el informe de la Contraloría y otros textos que revisamos, en el caso peruano hubo una conducción central, se supone, del proceso. Hubo un consejo, después una secretaría de descentralización que podría ser homologable, comparable con nuestra Subdere en Chile, y hay bastantes críticas que esa conducción central fue débil. Al igual que el caso colombiano, en el caso del Perú se habla de que hubo una duplicidad de funciones y fallas en la transferencia de competencia. Faltó entonces en este modelo de federalismo fiscal una clara delimitación de responsabilidad en cada nivel de gobierno y la existencia de funciones superpuestas y duplicadas. Y también
hay un tema de disparidades regionales. Entonces, lo que nos interesa, no sé si voy demasiado rápido, Elisa, en todo caso esto va a estar publicado, así que lo pueden leer con más calma. Entonces, me interesa concentrarme aquí en lecciones y propuestas de esta rápida pasada, por supuesto que incompleta, de las experiencias de Colombia y Perú, y lo que está puesto aquí en bullet son más bien propuestas. Entonces, denme un minuto para hacer una mini introducción. Entonces, el primer punto dice instancias reales de autonomía fiscal en los gobiernos subnacionales. Entonces, aquí el punto es que los gobiernos subnacionales, sean regiones, departamentos, municipios, como quiera usted llamarlo, tuvieron escasa capacidad de influir en la forma en que los recursos pueden ser utilizados. En ambos países, la mayor parte del financiamiento proviene de transferencias condicionadas a nivel central y eso les acota su área de decisión. Entonces, ahí las propuestas, por supuesto, es aumentar la participación de los gobiernos subnacionales en la definición de la distribución de los recursos, reducir la rigidez y el condicionamiento de las transferencias del gobierno central y permitir la generación de recursos propios. Otro punto importante que nosotros extraemos del caso de las experiencias de Perú y de Colombia es este tema de la delimitación clara de las funciones y de las responsabilidades traspasadas. En Perú, por ejemplo, se habla de 3 tipos de competencias: exclusivas, compartidas y delegables. Entonces, en especial el caso de las compartidas, es muy difícil distinguir quién es el responsable. Entonces, ahí nosotros quizás vamos en una propuesta más extrema, pero que es importante de considerar si es que el gobierno nacional le traspasa efectivamente una competencia a un gobierno subnacional, sea departamento, región, provincia, comuna, debe extinguirla en su lugar de origen para evitar esta duplicidad. Por supuesto, realizar un traspaso gradual y contar con una entidad, que esta es la experiencia peruana, que conduzca el proceso a nivel nacional. Por supuesto, el fortalecimiento institucional es muy importante, tiene que haber una preparación técnica, ahí está esta atención que ponían los colombianos, si es que esta preparación técnica tiene que ser exactamente con el estándar o con los parámetros, si ustedes quieren, del gobierno nacional, o si estas competencias que se le piden a la capacidad profesional de los gobiernos subnacionales también tiene que corresponder a la realidad de los territorios. Aún así, este fortalecimiento institucional, la evaluación es que es relativamente débil lo que ha pasado en ambos países, y hay lamentablemente, sobre todo en el caso de nuestros amigos y amigas peruanos, bastantes casos de corrupción. Se habla de que hay cerca de 20 gobernadores regionales en ejercicio involucrados en casos de corrupción, cerca de 50 exgobernadores procesados. O sea, el tema del fortalecimiento institucional parece ser un tema crítico. Y el último punto de estas experiencias, como dicen los gringos, último pero no por eso menos importante, es este énfasis en la mejor provisión de servicios. Y aquí me voy a poner en un juicio de valor. La descentralización, a mi modo de ver, no es un fin en sí mismo. La descentralización tiene que ver con darle capacidad a los territorios y a las personas que habitan en esos territorios de poder incidir en una mejor provisión de los servicios públicos. No es solo una transferencia de poder, sino que es una transferencia de poder para generar una mayor provisión de los servicios públicos. Ese es, yo diría, como el fin último de este proceso. Entonces, tenemos esta tensión, por un lado, de este modelo de federalismo fiscal que yo suscribo, que es lo óptimo es tener súper claro qué competencias le corresponde a cada uno y hacer responsable de la provisión de los servicios asociados a esa competencia a cada nivel de gobierno, pero por otro lado, dado que lo que al ciudadano o ciudadana de a pie le interesa es la mejor provisión de servicios, inevitablemente tiene que haber coordinación.
inevitablemente tiene que haber coordinación y por lo tanto tiene que haber instancias de coordinación y articulación entre los distintos niveles de gobierno subnacionales. Entonces, por un lado tenemos esta tensión de una mirada de federalismo fiscal, definamos con gran precisión cada una de las competencias que le toca a cada uno, pero por otro lado tenemos el realismo puro. Nosotros hemos desarrollado este ejercicio que se llama Tenemos que hablar de Chile, y la gente lo que nos dice es: quiero un Estado que apañe. No le importa tanto a las personas quién provee qué, pero que me lo provean oportunamente. Entonces, esa es la palabra, el chilenismo que hemos sacado. Entonces, creo que ahí hay un punto a discutir. Y sobre eso mismo es la próxima sección. Sí, Me quedan como bien. 5 minutos. 5 minutos, sí. Ya, entonces, creímos que es muy importante el tema de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, y aquí hemos tenido en el caso chilensis una gran discusión. Como ustedes saben, la legislación actual nos crea este gobernador o gobernadora regional electo popularmente, pero al lado hay un delegado presidencial regional que representa al gobierno nacional en la región. Entonces se ha dicho, a mi modo de ver, muy a la rápida: eliminemos al delegado presidencial regional, porque lo que importa es el gobernador o gobernadora regional que ha sido electo con los votos populares. Entonces, yo aquí lo que queremos plantear es que está este caso del prefecto en Francia, que, como ustedes saben, Francia en los años 80 tuvo un proceso descentralizador importante. Se crean 22 regiones con autoridades electas democráticamente, hay aumento de los poderes, tanto en los departamentos existentes, pero se mantiene esta figura del prefecto, tanto en las regiones como en los departamentos, y este prefecto tiene estos roles de coordinación horizontal del Estado, tiene este rol también de trabajo en conjunto con las autoridades locales y regionales, y bueno, tiene un rol respecto de la Unión Europea, que no es un tema que a nosotros nos compete, pero en el caso del prefecto en Francia, su presencia ayuda en la ejecución de las iniciativas nacionales en los territorios, cumple un rol, por así decirlo, de relacionador público del nivel nacional en las regiones, departamentos, provincias, como quieran llamarlo ustedes, y está a cargo de la seguridad pública y la respuesta, y la respuesta ante desastres naturales. Una diferencia importante del prefecto en el caso de Francia es que son funcionarios de carrera. Prácticamente, no son entes políticos. Entonces, en ese sentido, y es un perfil que ha ido bajando de importancia política en su presencia en los departamentos. Entonces, lo que queremos decir aquí con esta alusión al caso del prefecto en Francia, que si bien nosotros lo hemos planteado en todos los documentos que hemos sacado como Centro de Políticas Públicas, claramente en el caso chilensis tenemos esta tensión potencial entre el gobernador regional y el delegado presidencial en la región. Creemos que a lo mejor se le puede bajar un poco el perfil al delegado presidencial regional, pero que es importante este rol que está puesto aquí de la coordinación horizontal, que es un poco el caso de Francia. Rápidamente, porque Elisa me está poniendo ya luz roja, creemos que, insisto, ideal el modelo de centralización fiscal, teniendo claridad de las funciones, que no hayan traslape de competencia, genial eso, pero en la práctica vamos a tener que coordinarnos en los territorios. Entonces, una manera de coordinarnos mejor en los territorios es manteniendo esta figura que en Francia se llama prefecto, en Chile se llama delegado presidencial regional, delegado o delegada presidencial regional, que a lo mejor puede reducírsele ciertas funciones, pero creemos que es importante mantener la presencia del gobierno nacional en las regiones. Y otra forma también de producir una mejor coordinación en los territorios es estos convenios interadministrativos que, como les digo, están actualmente en la Constitución, permiten un proceso de diálogo, de aprendizaje, crean relaciones de interdependencia, en fin, tienen un montón de virtudes, pero lo que pasa en Chile es que estos convenios interadministrativos son convenios blandos.
Entonces, el salto que queremos dar es que estos convenios puedan establecer sanciones administrativas, que haya un mecanismo de resolución de conflicto y que se puedan reducir a escritura pública para exigir su cumplimiento. Es decir, que una región eventualmente pueda demandar al gobierno nacional por incumplimiento de ciertos convenios. Nosotros creemos que eso sería un paso importante, ojalá que no lleguemos a la demanda, pero es que los convenios entre gobiernos subnacionales no sean declaraciones de buenas intenciones, sino que sean realmente un contrato entre partes. Y finalmente, y esto es una yapa, como les digo, toda esta presentación tiene que ver con las discusiones que hemos ido teniendo en distintas presentaciones de los trabajos que hemos hecho como Centro de Políticas Públicas en distintas instancias, y queríamos como reforzar ciertos puntos. Creemos que el gran ausente en la discusión del tema de descentralización en los últimos meses y años en nuestro país ha sido el tema de los municipios. ¿Para qué voy a decir? Los alcaldes durante el COVID en Chile mostraron una gran capacidad de movilización. Entonces la propuesta es muy simple, es convertir a los municipios realmente en verdaderos gobiernos locales y no meros administradores del territorio o agentes de servicios. Entonces, nuevamente aquí se requiere una mejor definición de las responsabilidades de los municipios y un aumento en los recursos fiscales, por supuesto, y crear un marco jurídico, eso se está discutiendo estos días en la convención, que reconozca las distintas realidades de las comunas. No es igual Lago Verde a Puente Alto, que es una comuna casi de 1 millón de habitantes, y Lago Verde debe tener, no sé, 400 habitantes. Entonces es importante poder distinguir los tamaños y las funciones asociadas a los municipios. Y una última yapa, Elisa, y con esto sí que cierro, el tema de la equidad territorial, que ayer fue discutido en la convención. Creo que es importante nuestra postura ahí, más que aspirar a que todos los territorios tengan exactamente la misma calidad de servicio, porque yo creo que eso es realmente poco viable en términos prácticos. La propuesta es definir ciertos estándares mínimos. Que yo, por el hecho de haber nacido en Río Verde, en La Pintana o en Las Condes, tenga derecho por lo menos a la recolección de la basura, a un nivel decente de alumbrado público, pero aspirar a que todos los municipios tengan el mismo nivel de estándares de provisión de servicios, creo que eso es un poco inviable. Entonces, por lo tanto, equidad territorial nosotros lo asociamos más bien a estándares mínimos de provisión de servicios, de los servicios que tradicionalmente los municipios prestan. Gracias, Elisa, por la paciencia, y estoy disponible para escuchar y tomar nota de todos los comentarios. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, por la presentación. Entonces vamos a dar paso al panel de comentarios. Les recuerdo a cada panelista que tienen 10 minutos cada uno y yo les voy a avisar cuando se les vaya acabando el tiempo. Vamos a partir con Fernando Rojas, quien es especialista en gestión del sector público y trabajó en esto durante muchos años en el Banco Mundial. Te escuchamos, Fernando, gracias. Muchas gracias. 5 puntitos para seguir la muy comprensiva, realmente muy completa presentación de Ignacio. Primero, las competencias nunca quedan grabadas en piedra. La historia en Canadá es que cuando los niños van al zoológico y ven el elefante, un niño de 5 años, la primera pregunta que hace es: ¿quién tiene actualmente la responsabilidad del elefante? ¿La federación? ¿Las provincias? ¿El municipio? Segundo, el objetivo de la descentralización es reconocidamente mejorar la calidad de la vida con preferencias y prioridades que vengan de la localidad. Eso es distinto a cuánto exactamente gasta la chequera del gobierno local. Siempre he tenido la impresión,
viendo los estudios de OECD y CEPAL, que el indicador de cantidad de gasto ejecutado por el gobierno local o regional está equivocado. Colombia tiene uno de los más altos índices de gasto subnacional. Salud, educación son manejados centralmente, la chequera es local. Entonces, pocas voces de las comunidades en yo necesito mi servicio de salud así o asá. Mejórenlo de esta manera. El servicio es diseñado centralmente. Tercero, en América Latina ha habido grandes distorsiones en esto del objetivo de la descentralización. La Venezuela prechavista tuvo como objetivo distribuir un poco las cuotas político-partidistas. Había pocos puestos, era mejor darle también en las regiones a los cogollos, llamaban los jóvenes políticos. Colombia, como dijo Ignacio, en los 70 pensó descentralizar porque todo el conflicto se concentraba en Bogotá. Distribuyamos el conflicto, deliberadamente lo dijeron los líderes. El grueso de los países latinoamericanos lo han hecho con retornos y revitalización democrática. Brasil, otros. México no. La gran descentralización de México está dominada por lo fiscal. Es país formalmente federal, pero poco federal en la práctica. Bien. Cuarto, el prefecto. Hoy en día se reconoce mundialmente que, como dijo Ignacio, el federalismo fiscal puede ser un ideal, pero no existe en ningún país del mundo un servicio importante en el que no concurran los niveles de gobierno. En un país federal como Estados Unidos, la pandemia puso en evidencia la concurrencia para salud, para epidemiología, para educación y la confusión que se arma cuando se pretende ser federalismo estricto y los conflictos que se arman en perjuicio de la población. Y por último, la corrupción. Es un mito en Colombia que la corrupción sea mayor en los niveles subnacionales. No existe un solo estudio que lo documente. Y los colombianos que vemos las noticias diariamente, sabemos que esa corrupción no es ni independiente ni mayor que la nacional. No es independiente porque la corrupción se genera desde el centro, se va distribuyendo. Un alcalde tiene una afiliación partidista nacional. En este momento, 10 alcaldes importantes de ciudades importantes como Barranquilla, para darles un ejemplo, son candidatos por los principales partidos nacionales de las coaliciones nacionales de gobierno. Ni independiente ni mayor. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ¿te quedan? Maravilla. ¿Quieres agregar algo? Sí, por favor, si pudiera. La coordinación multigobierno, hoy la llaman gobernanza multinivel, la estamos aprendiendo a hacer, porque crecimos todos en la idea de separación de responsabilidades y competencias. Es en el fondo una idea fiscal. Esta idea no viene de los grandes patriarcas de nuestras constituciones, viene de los fiscalistas que dijeron la mejor manera es que cada balance sea autosuficiente. Si hay un déficit, identificamos quién es, y si ese tiene déficit y no lo puede pagar, pues lo declaramos en quiebra. La gran solución húngara y la solución en parte de Estados Unidos. Si un condado tiene problemas, pues que se quebró. Bueno, pero el mundo sabe que hay que hacer coordinación. El prefecto francés es una de las buenas figuras. Es difícil trasladar directamente. Colombia adoptó el prefecto francés en el plan de desarrollo del 2010. Fracaso total. Se han hecho 7 programas bajo la figura del prefecto, llamado el contrato plan, que es la figura como se plasma el convenio. Fracasados. ¿Por qué? Porque realmente son liderados, impuestos por el nivel nacional. ¿Sí? Esperando el nivel nacional que haya concurrencia de recursos locales y subnacionales para prioridades nacionales.
la figura del prefecto no la tenemos en Colombia. Es importantísimo, con una condición: siendo nombrado de carrera y nombrado, seleccionado nacionalmente. Inclusive se selecciona con voz local, con consulta local, y sus términos de referencia son: me refleja la mejor manera como la programación nacional pueda adecuarse a prioridades, estilos de servicios, modelos de servicio en esa región. Esos son los términos de referencia. Entonces responde tanto al nivel nacional como al nivel subnacional. Esa figura existe en la Constitución del 91 en Colombia, nunca desarrollada. El gobernador colombiano tiene 2 sombreros, pero nunca desarrollada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Fernando. Vamos a darle paso ahora entonces a Natalia. Ella es directora del área de descentralización y cohesión territorial de Chile 21 y es también académica de la Universidad de Santiago y de Flaxo. Te escuchamos, Natalia. Bueno, muchísimas gracias. Leía con mucha detención este informe y este aporte a la discusión que hace el Centro de Políticas Públicas, y me quiero centrar en algunos aspectos que creo que hay que poner ciertas alertas a pesar del aprendizaje que este documento nos invita sobre el proceso actual que está viviendo Chile. Y que ya, como somos viejos amigos ya a estas alturas con Egon y con Ignacio, seguramente me van a escuchar decir algunas cosas que ya hemos conversado, pero que no se han resuelto, así que vamos a seguir conversando. Lo primero es decir que efectivamente los errores que plantea el caso peruano y el caso colombiano sobre básicamente homogenización de los territorios, duplicidad de funciones, superposición y debilidad institucional, es algo que yo siento que está tremendamente presente en nuestro proceso de descentralización. Creo además, y esto no es una crítica política partidista o ideológica, sino más bien una crítica constatación de hechos, que durante los 4 años de administración anterior el proceso de descentralización dio vuelta en círculos. Entonces avanzamos muy poco en lo que tiene que ver con generar una línea base sólida de lo que iba a ser la posterior implementación de las reformas. Dicho eso, creo que además a veces hemos tenido problemas de foco. ¿Y en qué sentido lo digo? Porque una de las cosas que se han planteado sobre la importancia de la ley de financiamiento regional ha sido aumentar los recursos públicos de los territorios. Pero poco se ha reparado en que eso no es suficiente si no aumentamos la autonomía del gasto. Porque podemos tener mucho más recursos con dinero condicionado, con transferencias condicionadas, o las grandes inversiones se pueden seguir definiendo en el nivel central, toda vez que una cosa es que se allanen más recursos a las regiones y otra también es tener decisión sobre el gasto. Y hoy día el 70%, para ser deferente, 70% del gasto en Chile se hace desde los ministerios en el nivel central. Por lo tanto, podemos aumentar los fondos regionales, pero no necesariamente vamos a aumentar la autonomía de la decisión del gasto. Otra cosa importante es que en Chile no ha quedado muy claro qué pasa con el nivel central cuando se transfiere una competencia. Recién, el 11 de marzo de este año, los gobiernos regionales pueden pedir competencias y todavía se entra el proceso donde se están resolviendo. Y donde tengo esta siempre alerta que le he planteado más de una vez, tiene que ver cuál es el debate al nivel central respecto de cuando esa competencia se transfiera y por ende se entiende que esa competencia la deja de hacer el nivel central. Siento que tenemos mucha conversación respecto de cómo vamos a recibir la competencia en la región, cómo capacitamos los profesionales, cómo tenemos una institucionalidad preparada, pero poco hemos conversado respecto de qué va a pasar y cuál es el enfoque que va a tener que tener, nuevo por cierto, el nivel central para no realizar más aquella tarea que por años realizó. Entonces, creo también, y en esto comparto con Ignacio, de que la transferencia de competencia y de recursos no es un fin en sí mismo. Acá tenemos 2 tareas. Por una parte, propender al desarrollo territorial y por otra parte, por cierto, mejorar la provisión de bienes y servicios públicos.
Si solo nos preocupamos de la transferencia de competencias como proceso y descuidamos este otro análisis de fondo respecto del por qué se hace esta transferencia, vamos a estar más preocupados del modelo y de hacer un engranaje del modelo respecto de los resultados. También siento que estamos en una oportunidad interesante con el proceso constituyente y con la instalación de un nuevo gobierno para poder hacernos preguntas que hemos evitado hacernos. ¿Quién hace qué? ¿Dónde se hacen las cosas? ¿Cómo se financia y quién lo financia? Creo que esas son preguntas centrales y hoy día estamos preocupados de solo ver qué competencias me va a pedir tal región, cómo hago un proceso de evangelización con los ministerios y el nivel central para transferirle esa competencia y cómo va a resultar. Pero esta mirada más global es la que me hace falta incluso en la discusión constituyente en la cual he seguido muy desde cerca. Se habla de la descentralización como un proceso virtuoso, sí, pero se ensalza solo desde la perspectiva de mayor democracia local y mayor capacidad de gasto desde una perspectiva autonómica. Pero no se ha hecho un análisis profundo, a mi juicio, respecto de por qué es necesaria esa mayor democracia más allá del valor que tiene en sí misma y por qué es necesaria la autonomía del gasto más allá de por dar cierto poder a los territorios. Lo que subyace respecto de aquello que tiene que ver con equidad territorial, con el rol del Estado en los derechos sociales, Estado nacional y subnacional, siento que ha quedado un poquito invisibilizado respecto de la consigna. Por otra parte, creo que una de las cosas que también tenemos que apuntar o hacer seguimiento o incidir, etcétera, es cómo a partir de esta elección democrática de gobernadores vamos creando o se van creando sociedades regionales más vivas. Hoy día nos cuesta, nosotros desde la parte política, académica, sí hablamos de proyectos regionales, pero nos falta que la ciudadanía, que los sectores productivos, que la industria, que las agrupaciones económicas de los territorios generen un diálogo que permita que ellos nos demanden proyectos propios, que establezcan proyectos propios. Hoy día estamos más bien en los titulares o en la primera aproximación a necesitamos tomar nuestras decisiones, necesitamos ejecutar nuestros recursos, necesitamos menos burocracia a la hora de entregar bienes y servicios públicos, ya sea a los ciudadanos como a los emprendedores, empresarios, etcétera. Oferta gubernamental. Pero no se ha dado todavía el espacio para encontrar identidad que plantee proyectos propios y que esos proyectos sean los que las autoridades regionales defiendan y enarbolen. Por otra parte, creo que es importante plantearnos la gradualidad, y la gradualidad entendida como el paso a paso, por decirlo de alguna manera, pero tomando en cuenta la heterogeneidad de los territorios. No todas las regiones tienen la misma capital humano, y tenemos que incentivar a que llegue. No todas las regiones tienen el mismo nivel de conectividad que permita cierto avance. Por lo tanto, la gradualidad también tiene que ir de la mano de entender que tenemos regiones más aventajadas quizás o menos, cómo las apuntalamos, pero cómo no hacemos que esta entrega de competencias sea homogénea, toda vez que en algunas regiones ya estamos en condiciones de transferir más de las que hoy día se están transfiriendo, y por cierto en otras hay que generar un trabajo de instalación de infraestructura básica. Dos últimos comentarios. Quedan 2 minutos, Natalia. Sigo insistiendo en que tenemos un problema grave respecto de competencias. Mientras no definamos las competencias en un sentido amplio, como la proponía Ignacio en su minuto, de hablar de cualquier tipo de plan, programa, forma de provisión de bienes, etcétera, vamos a seguir transfiriendo la posibilidad de focalizar un instrumentito aquí, un programita allá, y eso no es transferir capacidades. Y por último, creo que estamos frente a una oportunidad, y ojalá no la desaprovechemos, respecto de finalmente preguntarnos cuál es el modelo de descentralización que Chile quiere llevar adelante, cuál es el punto de llegada. No lo tenemos claro y es muy importante poder analizarlo.
¿Y qué atribuciones vamos a darle al nivel regional? Que en mi caso personal, aprovecho de decir que yo preferiría que fueran las de desarrollo económico, por supuesto. ¿Cuáles son las atribuciones que vamos a dar al nivel local? Que hay que reformularlo y el documento así lo señala. Y, eh, y finalmente, ¿cómo como país decimos cuál es el punto de llegada? Insisto, hoy día estamos diciendo hay que descentralizar, perfecto, como la descentralización es un medio, entendemos que es un medio virtuoso para la participación y el desarrollo, lo entendemos como consigna y poco elaboración teórica sobre el resto, pero no hemos conversado respecto de cómo se visualiza el país en una mirada de desarrollo inclusivo y de una mirada sostenible en todos los ámbitos, desde una perspectiva de discusión más amplia que nos diga cuál es el punto de llegada. Yo todavía no lo conozco y creo que el proceso se entrampa si eso no está claro. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia, por la interesante intervención. Entonces, le vamos a dar paso a Egon Montesinos. Egon es director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral y se desempeñó anteriormente como intendente de la región de Los Ríos, desde donde nos está acompañando. Adelante, Egon. Gracias, Elisa. Primero quiero partir agradeciendo la invitación a Ignacio para poder estar comentando este documento de trabajo que es de autoría de Pilar y Ignacio. Así es que primero muchas gracias por eso. Tengo a lo menos 6 comentarios que voy a desarrollar en 9 minutos para asegurar que el tiempo se cumpla. El primero, un comentario general. Estamos viendo un momento súper extraño para hablar de descentralización en Chile, porque de pronto podemos hablar de este proceso haciendo alusión a la preconvención. Y ahí teníamos una reforma limitada que describe muy bien este paper, una reforma la del 2017-2018, que quedó con vacíos, que quedó con algunas debilidades notorias, pero que fue un avance en relación a nuestra trayectoria institucional, que dicho sea de paso, es diametralmente distinta y opuesta a la de Colombia y a la de Perú. Por lo tanto, ahí podemos caer en la tentación de evaluar o sugerir cambios pre-convención. En la convención han pasado cosas muy relevantes, muy profundas, que también abordan ya, y no hablan solo de descentralización, sino que hablan de la forma de Estado. Entonces eso cambia mucho las expectativas y los desafíos que podemos tener de un mismo concepto, descentralización del Estado. Entonces, las dinámicas y la discusión que pone este documento es muy interesante porque hace cargo de que estamos en un proceso evidentemente histórico, pero sí que estamos evaluando un mismo concepto que es muy distinto plantearle desafíos pre-convención que post-convención. Ese es el primer comentario. Pero lo aborda, digo, se hace cargo de eso. Tema segundo comentario. Colombia nos deja una lección que creo que hay que considerar, ya sea aprobada la nueva forma de Estado o no aprobada la nueva forma de Estado en el borrador de la Constitución. Hay que hacerse cargo de un tema que sugiero, no sé si pueden incorporar más autores, pero sugiero en este documento echarle una mirada a lo que plantea Leiva Botero. Leiva Botero es un autor, colega, que el 2011 y el 2012 hace una evaluación del modelo colombiano, una evaluación crítica, pero también muy favorable a lo que se ha avanzado, pero crítica. Dice, el gran problema de Colombia ha sido que el modelo se concentró mucho en autonomía, pero poco en las RICs, lo que el profesor Fernando hablaba de la gobernanza multinivel. Él la señala como las relaciones intergubernamentales. Es decir, hay un vacío, dice, cuando hay vacíos, los líderes políticos nacionales o subnacionales pueden capturar esos vacíos. Y él pone un ejemplo muy bueno, que es muy iluminador, que es lo que hizo el expresidente Uribe con los consejos comunales de desarrollo. Es decir, abre ahí el diseño, dice él,
de la descentralización deja un vacío que lo aprovecha un mismo líder, siendo gobernador primero y luego presidente. O sea, es muy interesante eso. Lo recuperamos con Esteban Smulevich en un paper que escribimos para la Fundación Chile Descentralizado a propósito de la delegado y gobernador, que lo retomo también en un paper que salió en la revista Ciencia Política, en donde efectivamente hablamos con Esteban ahí y después en el paper en Ciencia Política del desafío preconvención, ojo, preconvención de las relaciones intergubernamentales, de los vacíos que dejó la reforma al no contemplar mecanismos de coordinación en concreto, formales o por lo menos dejar puertas para mecanismos de coordinación. Esa es la gran lección que toman ustedes y que fortalezco acá y sugiero echarle una leída ahí a estos papers que mencioné. Las RICs. Perú, la fragilidad del control. Yo tuve la oportunidad de tener a un colega con el cual hemos venido trabajando algunos temas en presupuesto participativo. Nos encontramos con Nelson Chac, y Nelson Chac es el actual Contralor Nacional del Perú. No sé si todavía estará de Contralor Fernando o si sigue en el cargo. Nelson habla y hace una gran crítica al modelo peruano, que es la falta de control que tuvo, y que eso evidentemente yo sabía de 17 presidentes, primero presidentes regionales de Ignacio, que están presos. Claro, cambió el nombre, una de las reformas fue cambiémosle el nombre, pongámosle gobernador. Una es no caigamos en eso, preconvención o posconvención, mecanismos de control. Y preconvención, posconvención, mecanismo de coordinación, y que eso va a ser materia de ley, aunque el articulado aprobado en forma de Estado habla mucho de la coordinación. Así que esa es una esperanza para que esto se transforme en ley después. Y lo segundo es las arbitrariedades de los ministerios. En Perú, a ver, lo que yo he leído de alguna literatura y que estuvo tocado acá en el paper también, es que hubo algunos ministerios que descentralizaron mucho, pero competencias que no le eran útiles. Es decir, como que descentralizaron problemas a los gobiernos regionales. Toma, te paso el problema, hazte cargo tú, yo no me quiero hacer cargo a nivel nacional. Y descentralizar no es descentralizar problemas, por Dios. No vamos a caer en eso, que vamos a tener un ministerio en Chile que va a ser muy pro descentralización porque no quiere ejecutar alguna política nacional que es problemática. Entonces, dos problemas distintos hay, que son dos lecciones que hay que tener muy claro en Perú y en Colombia. Y lo tercero, o cuarto ya, me quedan 3 minutos y medio, de acuerdo a mi cronómetro. Rol del delegado y el prefecto. El rol del delegado y el prefecto va a ser distinto si se aprueba esta nueva forma de Estado o no se aprueba esta nueva forma de Estado. Si no, por ejemplo, si no tuviéramos proceso constituyente, si no tuviéramos nueva constitución, yo diría, ok, el delegado que exista, pero no con las atribuciones que quedó hoy día de coordinación de servicios. Ahí se asume un rol político. El delegado no tiene ningún presupuesto, es verdad, pero coordina al 85%, Natalia, no es el 70%. El 85% de la inversión sectorial la coordina el delegado presidencial regional. Y eso hace que haya agenda política en manos del delegado. Hay agenda política, hay control de la agenda. Y el gobernador regional se hace cargo entre el 10 y el 14% de la inversión. Es decir, es poco, pero también pero no tiene el poder de agenda. Entonces, si tuviéramos un delegado, si hubiésemos tenido un delegado que coordina las policías, que hace relaciones protocolares, que se hace cargo de extranjería, ok, está bien, muy bien, no tengo ningún problema. Pero un delegado con las actuales atribuciones de coordinación de servicios tiene agenda política. Y para eso ya tenemos representación territorial, para que haya coordinación política del gobernador regional. Y en la nueva forma de Estado no aparece el gobernador. En mi concepto, Ignacio, y aquí me distancio un poco de tu postura, enhorabuena. Enhorabuena que no esté el gobernador. Pero sí van a haber representantes sectoriales. O sea, sí se establece que un ministerio, por ejemplo, el Ministerio del Interior, puede decir perfectamente, quiero tener un representante en el territorio. Eso quedó establecido en el articulado que se aprobó. Un artículo que pasó muy piola, pero se aprobó. Piola, Fernando, en Chile significa como pasó. Ah, perfecto, y Fernando lo entiende. Entonces, para mí, la presencia del delegado en la nueva forma de Estado no se justifica porque se está hablando no de descentralización, de una forma de Estado distinta a la que tenemos, que contempla autonomías territoriales que nunca hemos tenido.
Y lo último, porque ya se me va acabando el tiempo, ahí tengo una contradicción con lo que planteaste y que lo que se plantea en el texto igual de la equidad territorial. Yo siento que la equidad territorial es verdad lo que tú señalas, es decir, hay que plantearse un mínimo, es una forma de ver la equidad territorial. Plantearse un estándar mínimo. Yo creo que para la equidad territorial, para avanzar y lograr reducir las desigualdades que tenemos, hay que plantearse estándares máximos que pueden ser alcanzados por distintos niveles de gobierno. Y ahí, al plantearse estándares máximos, independientemente de dónde tú naces o vives, me hace mucho sentido el concepto que acuñó y que escribimos una columna con Patricio Aroca, pero es de él el concepto de Patricio Aroca. Él dice, hay que avanzar hacia homogeneidad de bienestar en o a partir de la diferencia territorial o la heterogeneidad territorial. Las regiones y los territorios son distintos, sí, pero el Estado Nacional, dice Patricio Aroca, a la idea que adscribo, debe plantearse una homogeneidad de bienestar para que nosotros tengamos un estándar máximo, ojalá, que tú puedas, que tu capacidad se pueda desarrollar independientemente de donde tú nazcas. Es una utopía probablemente, pero vaya que en territorios plantearse utopías a veces nos mueve mucho, con sueños. Plantearse utopías, sueños a los territorios los mueven y los mueven mucho. Hasta aquí me quedo, Elisa, para que haya oportunidad de preguntas. Y reitero, muy agradecido de la invitación, Ignacio, y al Centro de Políticas Públicas. Muchas gracias, Egon. Creo que han salido aquí varios puntos, algunos de consenso y otros de algunas diferencias. Bien interesante, Ignacio. Te doy unos minutos ahí si quieres responder. Y también, bueno, agradecemos todos los comentarios y preguntas que han llegado del público. Vamos a tratar de recoger algunos. Yo de pronto, Ignacio, aparte de darte espacio para responder a los panelistas, hay una pregunta respecto a la metodología del informe. ¿Por qué se seleccionan solo esos casos? ¿Por qué no algunos que han transitado más hacia un estado regional? Y también, bueno, no sé si las has visto, pero hay algunas preguntas respecto a las competencias y las capacidades de los municipios en particular, que quizás también quieras recoger. Te doy ahí unos 5 minutitos para después permitirle a los demás panelistas agregar también algo. Bueno, muchas gracias por los comentarios a Egon, Natalia y Fernando y todas las preguntas. Le quiero pedir a Egon y a Esteban, que está ahí muy activo en el chat, que pongan inmediatamente en el chat sus referencias de los papers que han escrito, ¿eh? Porque hay algunas de las preguntas de Esteban que son muy profundas y obviamente y cita evidencia y todo, y no voy a... Esteban acá. Sí, está en el Esteban. chat. Saludos, Esteban. Así que les pido a Esteban que le haga la pega a Egon y que ponga ahí las referencias en el chat y así lo compartimos con todas las personas, con las 90 personas que están en el chat. Y entrando un poco a los comentarios de los comentarios. Primero el punto de Fernando de la gobernanza multinivel es muy interesante. Yo en general, digamos, mi mirada en todo el tema de descentralización ha sido más una mirada de federalismo fiscal, y con Fernando ahí hemos ido intercambiando y he ido aprendiendo lo de la gobernanza multinivel. Creo que ese es el gran desafío, cómo combinar estas dos miradas. Entonces yo rescato totalmente ese punto de Fernando. De Natalia estoy totalmente de acuerdo. En el punto si el foco es aumentar los recursos o la forma del traspaso o la autonomía o la capacidad de decisión del gasto. Yo creo que el proyecto de ley que presentó al final del periodo el presidente Piñera no era tan mala en ese sentido, si bien no tenía más recursos, pero por lo menos acotaba la forma del traspaso de los recursos. Yo creo que era un paso en la dirección correcta, pero claro, la gran crítica fue en que no llevaba más recursos. Pero yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, Natalia, en que el tema, por supuesto, que si que hay gobernadores o gobernadoras escuchándonos aquí, obviamente
obviamente que van a querer más recursos, pero en el trasfondo está la forma de cómo se traspasan y cuánto hay de autonomía en el manejo de esos recursos. El tema, si estamos en este paradigma de la gobernanza multinivel, el tema que también plantea Natalia, de qué pasa con la extinción o la extinción de una competencia que se traspasa, un tema que hay que discutirlo bastante más. Yo participé en el gobierno pasado en este Consejo de Modernización del Estado y ahí discutíamos con Ramiro Mendoza que debía haber una especie de extinción de la función en el servicio de origen. Sí, en términos del derecho administrativo eso era perfecto, pero en términos de la operación práctica, lo probable es que el Ministerio de Economía, si se desprende de una función, va a querer seguir, va a tener intuitivamente ese tema, esa preocupación en la cabeza. Entonces, no es tan fácil. Y yo creo que ahí Natalia plantea un punto bien importante. Y el último punto, y perdón por lo rápido que tomo los puntos de Natalia y de Fernando y de Egon, a mí me encantaría, yo soy bien como estructurado, me encantaría tener un poco la mirada del punto de llegada. Alejandro Ferreiro planteó en toda esta discusión ese punto. Yo no sé si lo vamos a poder tener. Porque estoy más convencido ahora que el proceso de descentralización es un proceso continuo, que no sé en qué va a terminar. Me encantaría, por certidumbre, por capacidad de gestión de esta nueva forma del Estado, y aquí me paso a lo de Egon, tener certeza de a dónde vamos a llegar. Pero en verdad, siendo que el punto de Natalia me encantaría, no sé si es posible definir ahora ya cuál es el punto de llegada. Y respecto de Egon, ya me anticipé un poco. Claro, yo creo que esto es un proceso, y es bueno el punto que él pone de lo que se está pasando con la convención. El caso que la advertencia que hace para el Perú, las arbitrariedades de los ministerios es un tema re importante de no descentralizar problemas. Yo creo que el traspaso de competencia que se hizo en el gobierno pasado, esto es una palabra muy antigua, no sé si yo soy más viejo que ustedes, se traspasaron chauchas, no sé si conoce la palabra chauchas, o sea, se pasó el vuelto. Entonces nosotros siempre dijimos en discusiones que tuvimos, traspasemos competencias completas. Y ahora le agregaría la complejidad que nos agrega Fernando con una mirada multinivel, pero traspasemos competencias completas, no el detallito de una competencia, porque eso en verdad no sirve. Y después, respecto de algunas de las preguntas del público, efectivamente, Esteban, aquí la metodología es muy simple. Esto no es una revisión sistemática de la experiencia de descentralización internacional, sino que esto surge muy pedestremente, y ahí tenemos que ser bien humildes, Pilar y yo. Nosotros fuimos, presentamos la investigación que habíamos llevado en tema de descentralización, y en estos circuito reiteradamente se nos fue diciendo, oye, estamos apelando al caso de Colombia, estamos apelando al caso de Perú, ¿qué hacemos con el delegado presidencial versus el gobernador? Entonces fuimos con pinzas, como dicen los gringos, cherry picking, a buscar los casos. Esto no es una revisión sistemática de la experiencia de descentralización o de los estados regionales. No, esto es un paper sencillo que busca iluminar a partir de experiencia y lo que salió en la discusión previa. Y no sé si me queda tiempo todavía, Lisa. El tema de los impuestos regionales, yo ahí sí soy bien fiscalista. Creo que la sostenibilidad fiscal y la responsabilidad fiscal, si bien los economistas me han dicho que no se puede usar ese término exactamente, pero creo que es un bien público nacional. Hoy día estamos viendo en estos días qué pasa con si Chile aumenta su nivel de riesgo, cómo eso nos va a afectar en la tasa de interés, y la tasa de interés nos va a costar comprar viviendas de Arica a Magallanes. Entonces, aquí hay un bien público nacional que hay que resguardar. Dicho eso, yo creo que debe haber alguna capacidad de los gobiernos subnacionales de poder adecuar tasas. Yo creo que eso sí puede ser, pero
en resguardo de esta responsabilidad fiscal que creo que es un bien público nacional. Entonces, si me preguntan en concreto impuestos regionales, yo no permitiría la creación de impuestos regionales, sí permitiría la fijación de ciertas tasas, ciertas movilidades de tasas, ciertas tasas que vayan directamente a los presupuestos de las regiones. Creo que eso puede ser importante. Es más, le da más responsabilidad a los gobiernos regionales el saber por qué se está cobrando impuestos y qué beneficios traen esos impuestos. La experiencia de Corfo y Cercotec en verdad las buscamos mucho tiempo y no tengo esa evidencia. Esteban hace preguntas súper importantes y la última cosa que quiero decir, nosotros escribimos y está en la página web del centro, ahí le pregunta a Elisa, escribimos una columna de opinión ayer con José Antonio Vieragallo sobre las autonomías territoriales indígenas y con todo el respeto y con toda la necesidad que tenemos en Chile de reconocer a los pueblos originarios, creo que las autonomías territoriales indígenas, como están planteadas actualmente, son realmente un error. Son realmente un error y hay que clarificar bien eso. Una cosa es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y por supuesto todo lo asociado a eso, pero lo que está escrito en este minuto respecto a las autonomías territoriales indígenas creo que es muy confuso porque las confunde con municipios, están al mismo nivel de las regiones, realmente es poco comprensible. Entonces ojalá que la convención vaya pudiendo pulir este concepto. Entonces no hablo más, Elisa, para escuchar los retruques de Fernando, Natalia y Egon. Sí, hay un par de minutos también a cada uno y si quieren recoger alguna de las preguntas también que están en el chat, encantado. Y les pedimos disculpas ahí a los asistentes que es difícil alcanzar a comentar todo, pero se agradece mucho la participación. Fernando, entonces. Unos referentes adicionales a propósito de la conversación. Como dijo Ignacio, todo referente solo para descontextualizar de dónde se dio y tratar de contextualizarlo en Chile, que va a ser un contexto distinto. En Colombia ensayamos la transferencia radical. En el año 86 se cerró el Instituto Nacional de Aguas, llamado INSFOPAL, por completo. Debo asumir parte de la responsabilidad. Yo dirigía el proceso de una especie de subdere para hacer la descentralización y temía que eso quedara confuso. Dice, agua es municipal. Hoy en día tenemos 1.100 y algo municipios, de los cuales 800 no se pueden certificar por tener agua. Segundo, hay que tener cuidado con eso. Podemos discutir luego. Segundo, lo del riesgo fiscal, tenemos mucha experiencia en América Latina. Es decir, los procesos de recentralización a los que yo creo aludía Egon, en Brasil y en Colombia estuvieron motivados por la crisis fiscal y en parte la del tequila de México, estoy refiriéndome a los años 80, también fue eso. Bien, entonces, mucho cuidado. La definición de competencias tributarias yo creo debe seguir criterios técnicos tributarios. Hay cosas que se cobran mejor localmente, cosas que se cobran mejor nacionalmente o regionalmente. Es así. Allí se ve con esa masa cómo se redistribuye en función de cómo balanceo yo la voz local que debe estar reflejada en el servicio con economías de escala, con programas que son nacionales. No se puede hacer una gran importación de vacunas y dejarlo a los municipios que lo hagan. Hubiera sido un desastre. Entonces hay que combinar las cosas. Bien. Y por último, esto de las comunidades indígenas. Yo pienso que hay un referente que les puede interesar mirar, que es el de Oaxaca, México. ¿Okay? Oaxaca, México es el estado, la región con mayor número de municipios de América Latina. Tiene 4.000. Porque son pequeñas comunidades predominantemente indígenas. Es en muchos sentidos, el estado más conflictivo de México. Es en muchos sentidos el estado donde peor se da el servicio de educación. ¿Okay? Entonces, todavía está pensando México con los oaxaqueños, cómo nos agrupamos, nos asociamos, etcétera, para lograr mayor escala,
para lograr mejor bienestar de las comunidades indígenas. Siguen sumamente atrasadas con la idea de que cada comunidad es autónoma y el nivel nacional no presta atención. Entonces, Oaxaca puede ser un buen ejemplo. Sigan, por favor. Gracias, Elisa. Gracias, Fernando. Natalia, ¿quieres agregar algo? Sí, quiero tomar algo que dijo Ignacio y que dijo Egon, que me pareció súper interesante. Cuando yo planteo lo del punto de llegada, o sea, dónde queremos llegar con este proceso, no solo por una necesidad de certeza, que yo también comparto con Ignacio la necesidad de estructura también, sino por algo que decía Egon, porque este momento constitucional ojalá nos permita avanzar hacia preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser, qué tipo de país queremos ser, qué tipo de modelo de desarrollo queremos tener, y por cierto, cómo avanzamos en un Estado social y democrático de derecho. Y nos vamos a poner de acuerdo en mínimos, como señalaba Ignacio, o más bien en un estándar de derecho garantizado independiente del lugar donde las personas vivan o nazcan, y que se hagan allí las adecuaciones correspondientes para que eso pueda ser provisto o por un municipio o por un gobierno regional. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo en aquello, en qué tipo de prestaciones sociales o en qué tipo de estándares de derecho queremos tener como sociedad, el modelo de centralización va a encontrar una ruta, porque el modelo de centralización también es un instrumento para aquello. Es lo que permite mitigar esa desigualdad territorial que hace que hoy día a veces tengamos múltiple oferta gubernamental que no llega al público determinado, o que tengamos también una mirada muy homogénea desde el punto de vista del gobierno central respecto de todos los procesos. Entonces yo creo que, dado que la descentralización es un vehículo, es un mecanismo que contribuye a mitigar desigualdad, que en este caso es territorial, y dado que la sociedad chilena se está remeciendo hoy día y está en un proceso distinto a partir del hastío con esta desigualdad, ya sea territorial, de ingresos, de acceso, etcétera, es que siento que este pacto social, hacia dónde queremos llegar, de qué manera, cómo, con qué estándares, nos va a permitir tener de verdad al menos más claro cuál es el rol de la descentralización en aquello y cuál es un punto de llegada del proceso. Perfecto, gracias, Natalia. Egon. Sí, gracias. Mira, solo dos comentarios. El primero es que en el paper que presentó Ignacio, el que comentamos, hay un tema que me olvidé de comentar. Yo relativizaría, y claro, más bien contextualizaría la situación colombiana respecto de esta restricción de autonomía fiscal, porque a mí me encantaría tener el nivel de gasto subnacional de Colombia. Me encantaría. O sea, está cerca del 28 a 30% de gasto subnacional. Nosotros estamos en el 14%. Es decir, el doble de gasto subnacional existe en Colombia. Me encantaría. Segundo, creo que voy a insistir en esto. Es distinto descentralizar o impulsar políticas de descentralización en una forma de Estado como la que tenemos actualmente, en donde los territorios no gozan de autonomía territorial, sino que quienes gozan de autonomía son las instituciones subnacionales, a descentralizar el poder político, fiscal y administrativo a territorios que gozan de autonomía territorial, como lo que se está pensando en la nueva en la forma de Estado del proceso constituyente, en la Comisión de Forma de Estado. Entonces ahí tenemos un desafío tremendo, porque efectivamente vamos a tener como territorio ciertos derechos políticos que hoy día no tenemos. Un ciudadano de la región de Los Ríos no tiene ningún derecho político a demandarle a su gobernante que por favor las empresas forestales tengan un mínimo de conciencia de que tributen en esta región. De verdad, yo no me canso de decir en ningún espacio. Yo, aparte de ser académico, aparte de tener vida política, vivo en un pueblo de 700 habitantes. Mi madre vive allá, vivo en Valdivia, pero me siento parte de Pichirropulli. Pichirropulli es un pueblo que forma parte de la comuna de Pahillaco, y en ese pueblo se está pensando en reducir o racionar el agua de un comité de agua potable rural, donde mi madre paga ahí su boletita de agua, y me dice, yo no puedo creer que tengamos que racionar el agua.
¿Y por qué estamos racionando el agua? El cerro que se ve hacia el oeste de mi pueblo, hoy día es solo verde oscuro por la reforestación. Antes, cuando yo me crié ahí, era de múltiples colores, amarillo, verde claro, verde oscuro, porque había una vegetación que era nativa o que siempre ha estado ahí y el agua nos sobraba. ¿Y cuál es la variable interviniente o explicativa? Es la irrupción fuerte de las empresas forestales. Yo no soy una persona que empiece con esto del extractivismo, de que el saqueo es la sequía de saqueo, no uso ese tipo de conceptos. Lo único que digo es que la tributación de esas empresas no está en el territorio. El alcalde de Payaco, que estudió conmigo en el liceo, Miguel Ángel Carrasco, hoy día tiene que estar gastando recursos del municipio para pagar agua, llevar camiones aljibes para consumo humano. Entonces, ahí el derecho político de este territorio que se llama Los Ríos, hoy día no existe el derecho político. Por tanto, si vamos a distribuir poder político a un territorio que va a gozar de autonomía relativa, porque es una autonomía en el marco de una unidad nacional, la forma de Estado en 3 artículos establece que seguimos siendo un país unitario. Entonces, a mí me parece que es un avance sustantivo, pero lo que no se mueve es lo que ustedes plantean y que yo rescato de este texto, y me gusta mucho, el tema de la coordinación, el tema de fortalecer las relaciones intergubernamentales. A mí me parece que por ahí va, eso se mantiene, independientemente de lo que resulte. Se va a mantener la necesidad de coordinar, porque ya un Estado regional como el colombiano, el Estado colombiano para mí es un Estado regional, ahí tenemos una lección, relaciones intergubernamentales. El Estado peruano tiene algo de regional también, control. No podemos descentralizar problemas ni sin control. Es decir, hay que tener control cruzado. Y los ministerios no pueden deshacerse de competencias que no les sirven. Eso no sirve para las regiones, eso no sirve para los territorios. No queremos que nos descentralicen problemas. Eso, Ignacio, nada más que eso tengo como comentario. Y un abrazo a toda la gente que comentó. Gracias, Egon, gracias a todos. Ya vamos cerrando. Hay un par de preguntas respecto, solo para terminar, del rol de la Subdere, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Sabemos que había varias personas de esa subsecretaría inscritos en este seminario, probablemente asistiendo. Lo primero, que no dependan del Ministerio de Interior, no tiene ningún sentido. ¿Para qué? Si seguridad interior no tiene que ver nada la Subdere. Primero sáquenla de ahí y ojalá transformenla en un tema que acompañe el desarrollo territorial. No queremos más policía en regiones, más policía de política, las regiones no necesitan los gobernadores regionales. ¿Tú, Natalia, querías decir algo también al respecto? No puedo estar más de acuerdo con Egon. Es difícil haber trabajado tantos años en una entidad grandiosa, formadora como la Subdere, pero creer que los tiempos, el rol y la necesidad hacen que tenga un giro. Yo me imagino una Subdere menos poderosa. Creo que entre menos poder tenga la Subdere, más poder van a tener los territorios. Creo que no debería estar en el Ministerio del Interior. Y creo que un gobierno que se toma en serio la descentralización en este momento del proceso, quizás debería estar como una especie de adocracia en el gabinete presidencial o interactuando con vivienda o pensar en un Ministerio de Desarrollo Territorial que solo acompañe estos procesos. Y creo, por cierto, a mis colegas que he leído sus nombres acá, creo que todos aquellos fondos discrecionales que hoy día la Subdere mantiene para sí, deberían ser traspasados a los gobiernos regionales, que tienen toda la capacidad tanto de levantar buenos proyectos como de entregarlos con criterios de necesidad, de equilibrio, de gobernanza, etcétera, porque creo que entre más se mantenga ese poder de recursos y de definición de políticas y de control, como decía Egon, que también lo hace la DIPRES, dicho sea de paso, menos... Con un policía basta, DIPRES está bien, no más. Vamos a tener un proceso más lento. O sea, esto es como que tus papás, tú te vas a vivir solo, pero te siguen pagando las cuentas, tienen llaves de tu casa, entonces creo que eso es una gran complejidad. Y 2 segundos, creo que también comparto con Egon que el rol del delegado sí es interesante en términos de coordinación, que va a ser la definición o la necesidad de este proceso,
pero solo con un rol de gobierno interior y no un rol regional como el que el día tiene, que es que suple la mitad de las cosas que el gobernador no puede tener todavía. Y claramente que el que sea de carrera es un incentivo a la colaboración más que como dicen a soplarte en la nuca, porque si no va a ser visto como una competencia y eso va a ser poco amigable para lo que se necesita, que es una estructura que coordine, que aporte a la región, que ojalá trascienda los periodos de gobierno y que cumpla solo el rol de gobierno y no de desarrollo regional. Y me callo. Muchas gracias, Natalia. Para terminar, Ignacio, no sé si quieres agregar algo. No, ahí puse otro link. Nosotros hicimos un comentario ahí sobre el proyecto de ley del gobierno de Piñera sobre descentralización financiera. Nosotros en general tuvimos ahí en ese documento, yo diría, una mirada más bien benevolente sobre ese proyecto de ley, pero uno de los puntos que levanta Natalia es precisamente el rol de la Subdere, porque la Subdere en ese proyecto de ley tenía un rol fiscalizador, de superintendencia, de mucho control del proceso presupuestario de las regiones. Entonces, y yendo al tema de fondo, ahí es que yo creo, y ahí comparto plenamente con Natalia y Egon, que Subdere debe redefinirse y ya no va a ser una superintendencia o un banco de financiamiento regional, sino que tiene que ser un proceso, un impulsador de este proceso, de alguna manera, no sé si en la retaguardia, con liderazgo intelectual, pero no una superintendencia. Entonces yo creo que en eso sí que estamos de acuerdo, y como les digo, si bien yo creo que ese proyecto de ley solucionaba cosas, uno de los problemas que se metía era que le daba demasiado rol, a mi gusto, ese proyecto de ley de descentralización financiera en los distintos pasos del proceso presupuestario regional, le daba demasiado rol a la Subdere, y eso en verdad no está de acuerdo con los tiempos y con lo que se pretendía. Eso, oye, siento, esto da, ahí Egon está llorando por un minuto, Elisa, tú eres la coordinadora, Elisa la moderadora. Dale, dale. Ya, mira, no, la Subdere distribuye anualmente entre 200.000 millones o 300.000 millones en PMU, PMB. Por ahí más o menos andan, me puedo equivocar. Y los asigna discrecionalmente. A mí me encantaría que la Subdere, para reivindicar el desarrollo territorial, a lo menos a los alcaldes les pida que esos proyectos sean definidos en procesos participativos con la comunidad. Y no que los alcaldes tengan que ir con parlamentarios a pedir apoyo para los municipios, y los que son de gobierno oficialistas les va mejor que los que son oposición. Y eso pasa en todos los gobiernos. Eso no debiera seguir pasando. Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando. Le agradecemos muchísimo Me a nuestros autocensuré. panelistas. Les agradecemos muchísimo a los panelistas por todos sus interesantes comentarios, también al público por su atención y también por sus comentarios y preguntas, por supuesto también a Ignacio por la presentación, y les cuento que a partir de mañana va a estar disponible el video de este seminario en nuestro sitio web, que es www.politicaspublicas.uc.cl, y también en el mismo sitio web vamos a subir el documento Consideraciones para el proceso de descentralización, que es el que presentó Ignacio Larrazábal hoy día. Así que muchísimas gracias. Ahí también quedó harto material en el chat disponible para todos. Muchas gracias y que tengan un buen día. Mañana es el Día de las Regiones. ¡Viva las regiones! Chao, gracias. Chao. Muchas gracias a todos.